Bienvenidas a Mujeres que Creen y Dejan Legado, un espacio donde las mujeres pueden crecer en su fe y liderazgo. Según Tito 2, del 1 al 5, hemos sido llamadas a vivir una vida de sabiduría, pureza y amor. En este podcast exploraremos la palabra de Dios libro por libro para descubrir cómo podemos vivir una vida que honre el nombre de Dios. Sean todas ustedes bienvenidas. Según John Goldingay, un teólogo y biblista británico, leer la ley de Moisés requiere una comprensión profunda del texto histórico, cultural y literario en el que se escribió. Vamos a mirar cómo él nos presenta consejos para leer la ley de Moisés. Él habla de entender el contexto histórico y nos dice que la ley de Moisés se escribió en un contexto histórico específico, en el que el pueblo de Israel estaba estableciéndose en la tierra prometida. Es importante entender las circunstancias políticas, sociales y culturales en ese momento. También podemos decir como segundo punto que reconocer la estructura literaria. Aquí en la ley de Moisés se compone de varios géneros literarios, como la narrativa, la poesía y la legislación. Y debemos de prestar mucha importancia a reconocer la estructura literaria y el propósito de cada sección. En tercer punto, podemos atender a la teología porque es una obra teológica que presenta la relación entre Dios y el pueblo de Israel. Es muy importante atender a esta teología que se presenta en la ley, cómo se relaciona profundamente dentro de la historia de la salvación. En cuarto punto podemos considerar la aplicación. Sí, la ley de Moisés no solo es una obra histórica y literaria, sino que también tiene implicaciones para la vida cristiana en este momento, en nuestra actualidad. Es importante considerar cómo se puede aplicar la ley de Moisés en la vida cotidiana. Quinto, leer el contexto. Y leer en contexto también. ¿Por qué? Porque cuando leemos en contexto, entonces vamos a considerar la historia y por supuesto la cultura del pueblo de Israel en ese momento. Esto nos proporciona una ayuda supremamente importante y por supuesto también nos ayuda a evitar malos entendidos y a entender mejor el propósito de la ley. La palabra Pentateuco, donde se refiere a todos estos libros de la ley, viene del griego pente, que significa 5, y del griego teugnos, que significa rollo, y se refiere a los primeros libros de la Biblia, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Como el nombre nos lo dice, estos escritos, como muchos de los textos de la antigüedad, se almacenaban enrollados en estuches cilíndricos. Y les cuento que la tradición judía, hablando de los libros del Pentateuco, nos habla de que todos estos forman la Torá, también llamada la ley, la cual está contenida en el Tanakh, un acrónimo de Torá, que incluye además los libros de los profetas y los escritos. El Tanakh completo forma lo que en las tradiciones cristianas conocemos como Antiguo Testamento, aunque en un orden distinto. Aunque algunos eruditos lo cuestionan, Jesús mismo afirmó que los libros del Pentateuco fueron escritos por Moisés. Podemos leer Lucas 24 en el versículo 44.
La posible excepción es Deuteronomio 34, aunque algunos creen que incluso esta sesión fue escrita por Moisés de manera profética. Cuando comenzamos a leer la ley de Moisés, tenemos que entender que necesitamos un proceso y que este proceso requiere tiempo, esfuerzo y dedicación. Es muy importante que tengamos una comprensión profunda del contexto y la teología, porque allí es donde podemos descubrir la riqueza y la profundidad de esta obra fundamental en la Biblia. Aunque es conocido como la ley y contiene muchos mandamientos, el Pentateuco no es principalmente una colección de reglas, más bien es una narrativa histórica. Y es maravilloso conocer el Pentateuco desde aquellas Biblias de estudio que nos profundizan en ella, porque no es simplemente el comienzo de la Biblia, también es el fundamento de la Biblia. En los primeros libros de la Escritura encontramos el conflicto principal de la narrativa bíblica entera. Dios creó el mundo para ser gobernado por los seres humanos, pero estos se rebelaron y son incapaces de volverse a su Creador por sí mismos. El lugar del Pentateuco en la Biblia es muy importante. En Génesis vemos cómo Dios aparta un pueblo para sí y se revela a ellos de manera especial. Les dice que a través de ellos serían benditas todas las familias de la tierra. Acompáñenme a leer Génesis 22:18 y allí lo establece. Después les entrega leyes para que conozcan cómo es Dios, cómo Él llama a los seres humanos a vivir correctamente y como a Él le agrada. Eso está en Levíticos 19:2 y en Éxodo 16 del 4 al 6. Pero por mucho que ellos lo intentan, la narrativa del Pentateuco nos muestra la naturaleza rebelde de la humanidad y vemos cómo se necesita un nuevo corazón para poder vivir de acuerdo a la ley de Dios. Deuteronomio 36. En los capítulos finales del Pentateuco, Moisés afirma la futura rebelión del pueblo de Israel. Él dice: yo sé que después de mi muerte se corromperán y se apartarán del camino que les he mandado, y el mal vendrá sobre ustedes en los postreros días, pues harán lo que es malo a la vista del Señor, provocándole a ira con la obra de sus manos. Estoy citando Deuteronomio 31:29. El profeta no estaba equivocado. A pesar de todos los hechos que leemos en estos primeros libros de la Biblia, que también nos hablan de las promesas de Dios, la poderosa liberación de Egipto, recordemos los milagros y prodigios, pero también las leyes que el pueblo recibió. Sin embargo, Israel se olvidó del Señor y corrió tras los ídolos. El Pentateuco apunta a nuestra necesidad de un profeta mayor que Moisés, un Salvador que cumpla la ley a cabalidad y haga posible nuestra obediencia. Y ese es Cristo. En Cristo, su vida, muerte y resurrección, encontramos el cumplimiento del dilema presentado en el Pentateuco. La simiente de la mujer, como nos dice Génesis 3:15, aplastó la cabeza de la serpiente. En Jesús somos sellados con el Espíritu Santo. ¿Y sabe qué pasa? Que se nos hace parte del pueblo de Dios y se nos da un nuevo corazón capaz de cumplir los mandamientos de Dios. Ahora somos una humanidad renovada que no solamente obedece la ley del Señor, sino que se deleita en ella.
Por eso es importante entender y aplicar la ley de Moisés en nuestras vidas. ¿Qué tal si comenzamos con una imagen poderosa que encontramos allí precisamente en el libro del Éxodo? Imaginémonos esta escena. El pueblo de Israel está frente al monte Sinaí, sintiendo el miedo y la reverencia ante la presencia de Dios. La narración dice que el pueblo escuchaba truenos y veía relámpagos y sentía temblores en la tierra. Este momento fue crucial porque marcó la entrega de los 10 mandamientos y la instauración de la ley. La ley de Moisés, al igual que la presencia de Dios, puede ser percibida como algo aterrador. Allí, en su esencia, la ley provoca una respuesta de temor debido a la naturaleza de sus demandas, pero también las consecuencias de la desobediencia. Al estudiar este aspecto, es fácil ver cómo el ser humano ha encontrado formas de minimizar su impacto, a menudo a través de distracciones o filosofías que promueven un enfoque más ligero sobre la moral y el deber. Es importante que nosotros prestemos atención a lo esencial, y es entender que en la narrativa cristiana la ley tiene un propósito mucho más profundo. El apóstol Juan enfatiza que aunque la ley fue dada a través de Moisés, es en Jesucristo donde encontramos la gracia y la verdad. Esto sugiere que la ley mosaica prepara el camino para la redención y la comprensión muchísimo más completa de la gracia. La ley de Moisés forma parte del Pentateuco, que es la colección de los primeros 5 libros de la Biblia, como se los decía al comienzo. Este cuerpo de trabajo está estructurado de manera que la historia de la creación, la vida de los patriarcas y la esclavitud en Egipto nos sirven como contexto previa a la entrega de la ley en Sinaí. Por eso que este enfoque narrativo subraya que la ley no es simplemente un conjunto de reglas, por supuesto que no, sino que es un reflejo del carácter de Dios y de su pacto con nosotros, su pueblo. La ley establece los fundamentos de la nación de Israel y precisamente nos muestra cómo actúa como constitución. Si comparamos la ley de Moisés con las constituciones modernas de nuestros países, inmediatamente vamos a notar similitudes, pero también unas grandes diferencias. La principal diferencia radica, por ejemplo, en la autoría de la ley. Mientras que nuestras constituciones son el producto del razonamiento humano, la ley mosaica fue escrita por la mano de Dios. Este hecho le otorga una autoridad divina que, por supuesto, ninguna ley humana puede igualar. Hay un aspecto revelador de la ley, y es cómo se mantiene relevante en la actualidad. Jesús mismo, porque Él nos enseña que la ley no ha perdido su significado, ya que permanecerá hasta que todo se haya cumplido. Esto nos lleva a plantearnos cómo debemos interpretar y aplicar la ley en nuestra vida cotidiana, sobre todo porque nos separa siglos de historia y distintas culturas. Por ejemplo, surgen preguntas como: ¿los 10 mandamientos son aplicables hoy? ¿Y qué de las normas sobre el sábado? Aquí es donde encontramos diferentes categorías dentro de la ley. Está la ley moral que está representada por los 10 mandamientos y sigue siendo totalmente de importante y de relevante en el día de hoy. Está la ley ceremonial y judicial, aunque útiles en su contexto histórico, pues
ahora no son aplicables de la misma manera para nosotros. Los reformadores como Juan Calvino han identificado 3 usos de la ley. El primer uso es político y lo que buscaba o lo que busca regular es la vida dentro de la sociedad, ayudándonos a contener los impulsos destructivos del ser humano. En segundo lugar, la ley tiene un uso pedagógico, donde refleja nuestra necesidad de redención. Y también, y por último, encontramos un uso didáctico, que guía a los creyentes en cómo vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué hace el Espíritu Santo ahora en nuestro corazón? El Espíritu Santo nos revela esas verdades maravillosas para andar como es digno del Señor. Entonces, si miramos la relación entre la ley y la gracia, ¿qué podemos ver? Que estos conceptos no son opuestos, por supuesto que no. La ley, aunque puede parecer severa, también es un vehículo de gracia. Allí, en los 10 mandamientos, Dios se presenta como el Salvador. Las consecuencias de quebrantar la ley son severas, pero también existe la oportunidad de misericordia para aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos. Entonces podemos preguntarnos, ¿cómo podemos aplicar la ley de Moisés en nuestros tiempos? Aquí va algo que tenemos que prestar atención. Debemos recordar como punto número 1 que la ley es una expresión del carácter divino y aunque fue dada en un contexto específico, sus principios siguen siendo totalmente válidos. En segundo lugar, es importante reconocer que, si bien los detalles ceremoniales de la ley no son aplicables hoy, nos apuntan a la obra de Cristo. Y finalmente, y quizá lo más crucial, debemos interpretar correctamente la ley a través de la vida y las enseñanzas de Jesús. Él nos ayuda a comprender que la ley es un regalo, no una carga. Entonces, si miramos la ley de Moisés, no debe ser vista como una sentencia de muerte, por supuesto que no, sino como un hermoso medio para entender mejor la gracia de Dios. Y les invito a que piensen en esto. En lugar de temer a la ley, podemos abrazarla como un camino hacia una vida que glorifica a Dios, pero también refleja su carácter. ¿Qué podemos, en resumen, decir? Que la ley, lejos de ser una simple colección de mandatos antiguos, nos puede guiar en nuestra relación con Dios y a otros, llevándonos a una vida de verdadera bendición y gracia.